en el almacén, en la oficina, en el gimnasio y hasta en la fila para entrar al estadio. Todos se preguntan, ¿cómo viene la cosa? Un podcast de análisis político. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición, a un nuevo episodio del podcast La Cosa. Vamos a estar conversando durante el próximo rato con una persona que admiro mucho, que tenía muchas ganas de recibir, que es Gabriel de la Coste. ¿Cómo estás, Gabriel? Bueno, estoy muy bien, muchas gracias. Gabriel es politólogo, es también periodista, o ha tenido una vida de periodista. Ha tenido muchas vidas, Gabriel de la Coste, por lo menos en lo profesional. Ha trabajado en política, ha trabajado en medios de comunicación, así que seguramente lo conocen por distintas cosas. Es un intelectual, una persona que piensa y que escribe y que habla, y esas son todas cosas valiosas en los tiempos que corren. Así que nada, con Gabriel en otras épocas coincidimos también en medios de comunicación, en la universidad, en distintos lugares. Nos hemos ido encontrando. La verdad, hacía un montón de tiempo que no te veías, Gabriel. Así que nada, contale un poco a la audiencia en un minuto en qué andás, como para el que te conoce, sabe quién sos, pero dice, a este loco hace tiempo que no lo escucho. A ver, ¿en qué ando? ¿En qué andás, Gabriel? Bueno. Preguntas a lo Fantino, ¿en qué andás? ¿En qué ando? Bueno, laboralmente ahora no estoy trabajando ni en prensa ni en la universidad. Tampoco diría que soy periodista, se me enojan los periodistas. ¿No? Sí. Debería, al revés, enojate vos si te dicen periodista. No, es una tarea muy noble, pero viste cómo es, ¿no? Hay que ser cuidadoso con... Politólogo seguís siendo. Politólogo soy, tengo un título tengo que lo un papel acredita. que dice eso. Eso es lo único que es objetivo. Eso es lo único que es objetivo. Politólogo, hincha de Peñarol y así voy a seguir siendo. Sí, eso es una condición que no se pierde. Igual ahora el partido jueves pasado no lo vi por tareas familiares. Bien, mejor. Y una amiga muy querida, hincha de Peñarol, me dijo no podés ver el próximo. Así que estoy como te quedaste afuera. Con sanción mancha. Bueno, nada, ¿en qué ando? Estoy haciendo una maestría en la Facultad de Ciencias, en Ciencias Ambientales. Me he ocupado. Estoy aprendiendo mucho con eso. Estoy trabajando en la Fundación El Puente, que es una fundación promovida por el Partido Socialista y el PDP y otras organizaciones, que está muy linda. Es un lindo trabajo ese. Y después, bueno, escribiendo. Leyendo, sin duda. Cosas, bien, en eso Son estamos. los grandes titulares de la vida. Bien, me alegró, seguro que la gente querrá saber más, pero bueno, el que quiera saber más, que te llame, que te escriba, qué sé yo, que quiera seguirle preguntando qué anda Gabriel en sus cosas. Gabriel, Oye, ¿qué preguntas sos vos? Bien, ¿en qué estás respecto a esta campaña electoral? ¿Cómo estás viendo esta campaña? Yo estoy muy aburrido de escucharme a mí y a otros colegas decir, qué campaña aburrida, campaña chata, campaña no sé qué, pero es una campaña aburrida y chata, entonces es como tratar de salir un poco de ese lugar común, pero los lugares comunes tienen su razón de ser, ¿no? Claro. Bueno, hiciste dos preguntas distintas. Primero, ¿dónde estoy? Y después, ¿qué pienso? ¿Dónde estoy? Bueno, yo estoy en la 90, soy socialista. O sea, no estoy militando en el Partido Socialista, pero digamos que soy solidario con su causa en este momento, lo cual en este contexto implica, apoyar esa lista, que es una cosa que hago sin ningún problema. Estoy contento de estar haciéndolo. Y tengo mis razones, de las cuales podemos hablar si es a lo que quisieras. Y entonces no. Pero, por lo tanto, hay otros roles en los que no estoy. Claro. No estoy trabajando de periodista, no estoy trabajando de politólogo, etc. No creo que sea incompatible, pero bueno, me encontré acá, en este momento. ¿Cómo la veo? Y bueno, yo creo que es una campaña... Viste que las campañas siempre están un poco sobredeterminadas por el contexto anterior. Claro. Entonces, en 2004 lo que iba a pasar era que iba a ganar el Frente Amplio. O sea, capaz que pasaba que un error particularmente espantoso torcía esa historia, pero era lo que era. Y en el 2019 el Frente venía muy, muy mal y así. Sí. Esta es una campaña que yo creo que entre el resultado del referéndum de la LUC, que tuvo el efecto de impedir que Cabildo Abierto se separara de la coalición, porque al quedar dos mitades muy parejas, había muy poco espacio para una tercera posición y eso abroqueló a la coalición.
Lo dijo el propio Manini, ¿no? ¿Te acordás el día después del referéndum que dijo, mirá que cualquier cagada que nos mandemos Exacto. perdemos, ¿no? Digo, Claro. sí, está muy fina la cosa, la dijo. Y después de eso, Cabildo tuvo varias oportunidades de romper y no lo hizo, y yo creo que no lo hizo porque le pareció que del otro lado estaba demasiado firme la izquierda. Entonces, Cabildo Abierto no pudo marcar perfil, no encontró su lugar, la coalición quedó brocolada. Y arriba de eso vino la sucesión de escándalos de corrupción. Igual estás siendo amable con Cabildo Abierto, porque muchos piensan que Cabildo no rompe porque es un partido de cargos, básicamente, y que si rompía en algún momento perdía lo que tiene, que lo sostiene, que son la cantidad de cargos que tiene en el Yo Estado. creo ¿no? que Cabildo tenía un escenario de máxima, que era fijar, lo dijeron muchas veces además, y yo no tengo más información que las cosas que los políticos dicen, que su escenario de máxima era marcar una tercera posición Sí. para eventualmente ser ellos los que llegan al balotaje con una u otra de las otras dos. Claro. Eso es lo que ellos quieren ser, Y digamos. eso es lo que ellos quieren ser. Yo creo que realmente ellos tienen una postura política de fondo antiliberal, Claro. por lo tanto están incómodos en la coalición. Y me parece que no lo lograron. Y que cuando Cabildo aparece en 2019 y todos nos asustamos por la posibilidad de la aparición de un fenómeno de ultraderecha en Uruguay, lo que nos imaginábamos era eso. Y eso no pasó. Y eso es noticia. Yo creo que en buena medida no pasó por el referéndum de la LUC. Si no hubiera habido una votación en la que objetivamente se notaba que no había espacio para una tercera posición, capaz que Cabildo era más agresivo marcando su perfil. Después, bueno, de los cargos, todos los partidos quieren cargos. Sí, está bien. No sé si Cabildo es más orientado a cargos que otros partidos. Bien, pasó eso. Pasó eso y después pasó la seguidilla de escándalo de corrupción que pusieron al gobierno muy a la defensiva, que definieron al gobierno. Y si ahora Orsi puede hacer una campaña diciendo que gobierna la honestidad, Claro. es Tiene porque- sentido por esto. es porque está en el aire que el gobierno es corrupto y que una de las razones por las que la gente lo quiere sacar es porque es corrupto. Y eso sumado a una situación económica estable, no buena, pero estable, sobre todo comparado con Argentina, que yo Claro. creo que eso juega mucho en Uruguay. Sí, es el reflejo de siempre, ¿no? Ver que ellos se vienen abajo y que acá más o menos sabés cuánto va a costar un kilo de papa la semana que viene, produce un escenario donde hay una alta propensión a votar en la oposición, pero el gobierno no es del todo impopular, y esa situación hace que los partidos interpretan que lo que tienen que hacer es sacarse ventaja en los márgenes. Entonces hay una campaña muy centrista que creo que además viene por la propia evolución del Frente Amplio después de la derrota, donde se hizo una síntesis que no es la que está en el documento de autocrítica, pero es la que hicieron los dirigentes. No todos los dirigentes, pero... ¿Cuál es la síntesis que hizo el Que es, bueno, nos tenemos que parecer un poco más a los blancos. A los blancos, ¿no? Y bueno, y sí, en el sentido de lo que nos faltó fue pragmatismo, política de cercanía, dimos demasiadas batallas culturales. Es implícito esto, ¿no? Yo no Claro, puedo sí, decir- no lo van a escribir, No obviamente. lo voy a citar de ningún lado, aunque se hiciera el trabajo seguramente algo de eso se podría encontrar. Capaz que es exagerado decir que el tema es parecerse a los blancos, pero bueno, aceptar como un hecho que supuestamente los uruguayos son despolitizados y conservadores, entonces parecerse lo más posible a eso, no hacer olas, etcétera. Viene de Y la mano cuando- de lo del interior, ¿no? Que perdimos mucho pie en el interior. Viene de la que no mano sé de una qué. cierta forma de entender la política del interior, que habría que discutir si es así o no, porque además el interior es muy grande, pero yo creo que esa es la síntesis que se hizo, Claro. ¿no? Y bueno, y eso se va traduciendo, y además el electorado lo refrendó. Entonces, eso realimentó mucho esta tendencia. Entonces, a mí me parece que es perfectamente explicable que la campaña sea como es. Y hay algo con el tema de los candidatos y los liderazgos, ¿no? Porque lo veníamos hablando con otros invitados de la cosa, pero esta cuestión es novedosa para el Uruguay, que tener un set de candidatos que no son líderes, que no lideran ni siquiera sus fracciones, ¿no? Que no son líderes partidarios, pero tampoco como personas que conciten mucha opinión, ni siquiera a favor o en contra, ¿no? Porque en su momento tenías en la paleta Sanguinetti, Astori, Mujica, eran personas que para bien o para mal generaban gente que los seguía o que los escuchaba con atención o que los odiaba y los defenestraba, dijeran lo que dijeran. Y ahora es como raro, claro, porque ninguno de ellos tiene ese sitial, ¿no? Bueno, yo le hago una lectura un poco diferente. A ver.
Porque a mí lo que me parece es que tendemos a agrandar a las figuras del pasado y verlas de una forma que no era como eran vistas en ese momento. Entonces, Quijano. Qué grande que era. Y capaz que, claro, nosotros decimos, Quijano en los 70, no sé qué. Y capaz que en 20 años la gente va a decir, ¿te acordás de Marcelo Pereira, lo que escribía? Qué crack era. Y yo no creo que Marcelo Pereira escriba peor que Quijano. Solo creo que tendemos a pensar que las cosas que pasan en nuestra época son menos importantes. Pero que no son líderes es como bastante fáctico. Pero déjame llegar a eso, porque yo estoy seguro que vos podés encontrar cualquier cantidad de analistas en 2008 diciendo Mujica no es líder, claro. Mujica no unifica, y lo vas a encontrar, yo qué sé, a Bordaberry nunca lo va a dejar crecer Sanguinetti, claro. La calle mismo, la calle está verde, la calle Pau está verde, a la calle Herrera en su momento a Wilson le bajó el ómnibus. Entonces, vamos a ver qué pasa después de las elecciones. Nadie es profeta en su tiempo, digamos. Bueno, claro, vamos a ver qué pasa después de las elecciones, porque además Tabaré Vázquez se murió en 2020, Danilo Astori se murió en el 23, Pepe está enfermo, Orsi sí gana. ¿Quién le hace sombra al Frente Amplio? Claro, ¿sí? Hay otros dirigentes, está Pereira, están los cabezas de lista, el Boca, Sibila, Carolina, perfecto. Lo que quiero decir es que en los pingos se ve en la cancha, ¿no? Los pingos se ven en la cancha y el liderazgo se construye cuando se construye. Claro. Entonces, por ejemplo, yo creo que en el caso de Delgado sí es así. Delgado es un segundón. Es el secretario de la presidencia, devenido candidato por un dedazo, y eso se nota en el sentido que la calle es el líder del partido y no parece estar haciendo mucho para que a Delgado le vaya bien. Pero yo no sé si es razonable, es del todo irrazonable pensar que Ojeda se va a quedar con el Partido Colorado. Es verdad, Bordaberry le hace sombra, tiene más experiencia, pero no me parece que sea menos hoy Ojeda que Bordaberry, ni que sea menos Orsi hoy que cualquier otro. ¿Cuándo el Frente Amplio tuvo un liderazgo excluyente? No, sí, eso. El Frente Amplio siempre tuvo 2 o 3 o 4 líderes. Seregni, Astori, Vázquez, Arana en un momento, o en otro momento Astori, Vázquez, Mujica, ¿no? Y creo que va a seguir siendo así. Y me parece que en todo caso toda esta cuestión del liderazgo es un síntoma de una discusión política en la que hay mucha expectativa en las personas y en los liderazgos, claro. Y entonces como que da esta sensación de que tendrían que ser más crack, yo que sé, otra cosa. Son candidatos y veremos qué construyen, porque el liderazgo también es organización, también es, ¿no? Veremos. Y bueno, y desde el poder también se construye, ¿no? O sea, porque también, no sé, Tabaré Vázquez fue Tabaré después de ser presidente, ¿no? En alguna medida. Claro. Fue el Tabaré de mármol o de bronce, no sé cómo se dice, pero después de... Incluso ahora, ¿no? Después, claro, obvio, después de la muerte, ¿no? Porque Tabaré en su segundo gobierno fue una figura muy controversial en el Frente Amplio y en la izquierda. Entonces el Tabaré de bronce se construyó después, tiene que ver con otras cosas. No estoy diciendo que no haya tenido una gran obra ni que no haya sido un gran dirigente político. Lo que digo es que a veces subestimamos los procesos de los que formamos parte, claro. Y después miramos hacia atrás y decimos, mira todo lo que estaba pasando. Las campañas, vos decís, ok, haces como este raconto de las campañas se parecen o tienen que ver con el periodo inmediatamente anterior, ¿no? Con lo que pasó en un periodo de gobierno, ¿no? Pasó lo de la LUC, pasó un año muy malo, el último año de gobierno por todos los escándalos de corrupción de diverso tipo. Y llegamos a esta campaña electoral. Y las campañas en general siempre son medio que hay mucho de marketing, de comunicación, es una campaña electoral, ¿no? Es un momento también es el momento en el cual muchísima gente que no tiene como ningún interés con la política, ni que tiene la política cerca en sus vidas, es un momento en el cual tiene que medio que obligado a hacer una aproximación con algo y ver qué onda alguien, a ver cómo termina siendo un voto. Entonces eso hace... Pero, ¿por qué estamos con esta idea de que esta campaña es como
particularmente vacía de contenidos y particularmente superficiales? ¿Son los tiempos de la época? ¿Es algo que es como medio que inevitable porque las redes, porque esto, lo otro? ¿O hay o también tiene que ver la cuestión centrípeta de que todos los candidatos no pueden decir cosas demasiado diferentes? También todos más o menos gobernaron hace poco o hace relativamente poco tiempo, entonces es más difícil proponer algo muy distinto a lo que hay cuando el recuerdo de los gobiernos del frente está muy fresco y este gobierno está en funciones. No sé, ¿cuál es tu diría hipótesis? Sobre eso 3 cosas. Una que estamos en un momento histórico de muchísima incertidumbre. Y de muchísima violencia y de muchísima angustia y ansiedad, y que eso hace que el electorado pida, y esto lo ves en cualquier encuesta, en cualquier focus group, calma. Y eso los políticos lo interpretan como centrismo. Claro. Yo no sé si la única forma de dar calma es esa, pero creo que hay un clima de época, y sobre todo justamente viendo cómo Argentina se prende fuego, de decir, bueno, el horno no está para bollos, ¿no? Claro. Creo que hay un clima generalizado de que el horno no está para bollos. Después creo que hay una cuestión programática. Y esto especialmente vale para el Frente Amplio, ¿no? Si uno compara el programa con el plan de gobierno con el documento de prioridades, lo que ve es un Frente Amplio que cuanto más afina el lápiz de lo que va a ser, menos audaz es. Y yo creo que eso habría que analizarlo a la luz de una evolución de largo plazo, sin duda, de sus cuadros dirigentes y sus cuadros técnicos y de su discusión ideológica interna. Para muestra un botón, ¿no? Si vos mirás las políticas de la parte social del documento de prioridades, son todas políticas focalizadas. Ajá. Cuando yo estudié en la facultad... Sí. Eso era lo que hacía la derecha, ¿no? Me enseñaron, claro, que la izquierda no hacía políticas focalizadas, hacía políticas universales. Claro, que en un modelo neoliberal se hacía política focalizada como para compensar la falla del mercado, ¿no? Porque las políticas focalizadas generan estigmatización, porque las políticas focalizadas generan un estado de bienestar para la clase media y otro para los pobres, porque las políticas focalizadas son fáciles de retraer, etc. Y ahora parece que las políticas focalizadas son lo único que se puede hacer, lo mejor que se puede hacer, y está este discurso de que ser de izquierda es... querer mejorar un poco la vida de los que están peor, de los que están peor, de los que están peor. Un puntito más del PIB en gasto social. Bueno, y eso a mí eso yo creo que no se puede analizar en el contexto de la campaña. Yo creo que eso hay que analizarlo en el contexto de la evolución de largo plazo de las élites dirigentes y técnicas, y por el contrario. Y la pregunta de por qué no se ha podido desarrollar una alternativa. Entonces, creo que hay una cuestión de clima de época, hay una cuestión programática, después hay una cuestión de la organización de los medios de comunicación, ¿no? Creo que la época de las redes hace que sea muy difícil tener una noción de qué es lo que está pasando. Yo no sé si no está pasando nada, yo lo que sé es que yo no estoy viendo nada. Sí, tal cual. Y seguramente hay campañas muy agresivas en TikTok que yo no estoy viendo. Hay lugares del interior donde se están moviendo muchos aparatos que yo no lo estoy viendo, pero me parece que lo que hay es una fragmentación del ecosistema mediático que, por ejemplo, yo no estoy más en Twitter. Yo no sé lo que pasa en Twitter, capaz que pasa de todo, ni idea. No me importa tampoco. Sí. Si trabajara de periodista tendría que estar, pero no estoy. Entonces yo lo que me parece es que muchas veces los analistas, los periodistas... en realidad yo creo que siempre que alguien dice no está pasando nada, lo que tendría que estar diciendo es yo no estoy viendo nada. Claro. Entonces lo que sí me parece es que los discursos públicos están siendo poco audaces, poco sustantivos, pero bueno, yo eso lo cargaría a la cuenta de todo lo anterior y le agregaría esa bruma de la guerra, de la fragmentación mediática que bueno, se necesitaría, o sea, creo que hoy en día se necesitan muchos recursos y mucha técnica para hacerse una buena imagen de qué está pasando en los cientos de nichos, micronichos de comunicación que hay en el país. ¿Y qué onda
los indecisos, ¿no? Este bicho que cada vez es como más raro, ¿no? Porque en otras épocas decíamos, no, los indecisos tienen tal y tal característica, tal otra característica, se llega a los indecisos así, así. Ahora es como un momento donde realmente escuchaba a unos colegas, consultores, de facto, qué sé yo, decían, los indecisos estamos teniendo un problema que es que cada vez incluso son más diferentes entre sí. Cada vez no hay, ya no hay como, no, el indeciso es una persona, ni siquiera en términos de perfil sociodemográfico, esta cosa, no sé, creo que lo escuché a Botinelli decir, son un poco más mujeres que varones, pero no mucho más mujeres que varones. Son un poco más del interior, son un poco más jóvenes, pero no te sirve decir, me voy a enfocar en las mujeres jóvenes del interior. Entonces es como, vos, como si fueras hoy estratega de esto, ¿cómo le llegarías a ese indeciso que todos sabemos que, bueno, que es el que va a definir una elección en la cual hay dos bloques muy sólidos, que van a estar en torno al 40 y pico, 40 y algo, y bueno, y hay 10, 15% de gente en el medio que es la que se va a mover y va a decidir. ¿Qué pensás? ¿En qué está pensando esa gente? Me lo preguntaron el otro día, yo dije, la verdad, estoy cada vez como, me cuesta mucho también tener idea de cómo se le llega, cómo no sé, pasaron cosas tipo lo de Blanca Rodríguez o lo de Bordaberry y me preguntaba gente, pero ¿y esto influye en el indeciso? Y yo tengo que pensar que no, porque si es una persona que se informa poco de política, que le interesa poco la política, me parece raro que haga un razonamiento en el cual diga, no, ahora que está Blanca Rodríguez en una lista al Senado del Frente Amplio voy a votar, o sea, no lo veo, pero bueno, no sé, ¿cómo es tu hilo de razonamiento con este bicho político? A ver, voy un paso atrás. Dale. Si uno mira las encuestas hoy, con el paréntesis de, bueno, ¿qué interpretamos de las encuestas, ¿no? Porque pueden estarse equivocando todas en la misma dirección. También. Eso ha pasado en Uruguay. Si uno mira las encuestas y es un promedio, que creo que es lo que hay que hacer, da que el Frente Amplio debería ganar con cierta tranquilidad. Y yo creo que eso es lo que no se está diciendo suficiente. Yo no estoy prediciendo yo, estoy diciendo que las encuestas están prediciendo eso porque vos agarrás las encuestas y tirás un don't sin contar los indecisos, te da que Frente saca mayoría parlamentaria y que teniendo un promedio de 44-45, con que depende de qué encuesta, ¿no? Pero entre 8, 9... entre el 5 y el 10% de indecisos, con que 1 o 2 lo voten, saca mayoría parlamentaria. Entonces, y cuando mayoría parlamentaria gana en segunda vuelta, se supone que tiene que ganar bien, digamos. Sí, si no gana en primera vuelta. Claro. Entonces, mi razonamiento es, el problema no son los indecisos, el problema es si se están equivocando las encuestas. Porque si las encuestas no se están equivocando y lo que hay es simplemente una evolución lineal de lo que estamos viendo, el Frente gana, punto. Entonces, el problema no es entender al indeciso, sino, salvo que tengamos una hipótesis de que los indecisos son todos indecisos entre los partidos de la coalición. Claro. Pero se supone que están más ahí, más en la derecha que en la izquierda, ¿no? Porque por lo menos votaron más a la coalición en 2019. Pero alcanza con que un par de puntos, ¿entendés? Con que el 20% de indecisos lo votan. Entonces, va con hándicap el frente a la discusión de los indecisos. Eso es lo primero que diría. Lo segundo, por ejemplo, en Estados Unidos siempre hay una discusión, porque viste que en Estados Unidos se vota por colegio electoral. Entonces, vos históricamente, por ejemplo, tenés estados como no sé, como Virginia, que son swing states, son estados disputados, pero son estados disputados porque hay mucha gente de centro. Claro. Y después tenés estados históricamente disputados como Oregon, que son disputados porque hay mucha gente de derecha y mucha gente de izquierda. Claro. Si se movilizan o no, influye. Claro. Y en los dos hay indecisos, pero en realidad son indecisos muy diferentes. Claro, no tiene nada que ver, sí. Y entonces, la otra vez escuchaba un analista yankee, que allá también hay elecciones, que decía que vio en la tele una entrevista, un indeciso, que era un hombre trans de Colorado, que era un pequeño empresario y que decía, Trump me va a bajar los impuestos, pero me va a sacar derechos. Me va a sacar derechos, y en realidad... Y ese tipo de indecisos raros, que no es un indeciso centrista, es un indeciso tironeado entre posiciones extremas. Sí. Es probable que el indeciso se parezca más a eso, que capaz que un indeciso es un antivacunas que odia la Agenda 2030 y está a favor del plebiscito y no le gustan... Claro. Entonces, o es una persona completamente desinformada, que le cae bien Blanca Rodríguez, pero escuchó una chicana que le hizo Nacho Álvarez a Blanca Rodríguez. Se acaba de risa, sí. Entonces... ¿no te preocuparías demasiado por los indecisos, digamos, en este momento? Es un dado. Claro. Puede caer para un lado, puede caer para el otro. Evidentemente, gente que tiene más responsabilidad que yo tiene que afinar el lápiz. Yo no tengo información para afinar el lápiz. ¿Y lo que hace Ojeda tiene sentido en esa marca? Porque para mí acá hay algo que es importante. Yo lo que creo es que, viste cuando te decía hoy que la demanda de tranquilidad es
traducida por el sistema político como centrismo, yo creo que ahí hay algo, porque lo que está demostrando la política internacional en los últimos años es que las grandes masas despolitizadas pueden ir al centro, pueden ir a la extrema derecha o pueden ir a la extrema izquierda. Viste que ahora en Sri Lanka ganó un marxista-leninista de un partido que había sacado 3% de los votos en la elección pasada. Sí. O sea, bueno, en Chile hace poco tiempo ganó un presidente de izquierda que viene del movimiento social. Hubo elecciones de constituyente y primero sacó 80% de la izquierda y después ganó la derecha. Sí. O sea, lo que quiero decir es que lo que no es obvio que la despolitización sea centrismo. E incluso la demanda de tranquilidad tenga que ser traducida políticamente como centrismo. Y eso yo creo que es un automatismo demasiado rápido que hacen los analistas y los políticos uruguayos. Sobre Ojeda, qué sé yo. Para mí Ojeda debe tener información que tiene que apuntar a ciertas demográficas, claro, y va para ahí. Es que claro, yo pensaba eso, porque a veces caemos en esa cosa de los ultrainformados, cosos, círculo rojo, de indignarnos con lo que hace un político y decimos, pero a ver, primero que nada esa cosa de siempre no es para vos, ¿no? Está claro, cuando uno dice, bueno, cuando sale algo que te parece bizarro, absurdo, es porque evidentemente no sos vos el target de eso. Otra cosa es que, bueno, hay gente ahí laburando que tiene información, como vos decís, hay plata puesta en esto, mucha plata, en el caso de la campaña de Ojeda. Entonces, no son decisiones antojadizas, ¿no? Que el tipo haga un post, iba a decir, un video como el que hizo con el gimnasio ahí, mostrándolo, haciendo fierro, mostrando sus bíceps, qué sé yo. A uno le puede gustar más o menos, pero no importa lo que a vos te guste, hay algo ahí, hay una racionalidad. No, yo escuchaba gente decir, bueno, mirá que el tipo cómo toca en algunos lugares que pareciera que tienen que ver con ciertas cosas, no sé, habla del horóscopo, ¿no? Dice su signo, dice que tiene ganas de adoptar un perro. Son como cosas que uno puede encontrar, son puntitas de cosas que uno ve que, por ejemplo, para muchas demografías en redes sociales, esas cosas son importantes. Mucha gente hoy está para esa, está para los bichos, está para el horóscopo, claro. ¿No? Entonces... Pero hay que ver, ¿no? El tipo, repercusión la logró, ¿no? Estuvimos hablando semanas de esto. Hay que ver esa vieja discusión si toda publicidad sirve o no sirve. Yo qué sé. Yo en todo caso creo que viendo la política en el mundo hoy, faltó bizarreada, claro, en la campaña. Sí. No es para tanto, digamos. Yo hubiera esperado una campaña más rara, más estridente, con más contenido de nicho. Claro, capaz que lo hay, yo no lo estoy viendo, ¿no? Claro, sí, pues. Nada, a ver, Ojeda es un político extremadamente conservador, que viene de mundos bastante jodidos en términos del tipo de intereses que defiende, y que está jugando a ir a buscar un electorado despolitizado, incluso desenfatizando hasta su mínima expresión a los símbolos de su propio partido. Y hay que ver si le funciona. Porque yo ya estoy acostumbrado a que en todas las campañas electorales, 2 meses antes de las elecciones, parece que crecen los colorados y después no crecen los colorados. Entonces, es más, esto que vos decías de la gente súper informada. A mí me da la sensación de que la gente muy informada tiene muchas ganas de que el Partido Colorado exista. Claro. Y que además suele pasar que los candidatos que contratan muchos consultores, que operan bien en la prensa, están muy sobrerepresentados en el discurso público. Entonces se genera un clima de que Ojeda se come los niños crudos. Y yo no sé si... ¿No será que a los que sedujo Ojeda es justamente a la gente súper informada y que después no está pasando nada? Porque el Partido Colorado votó espantoso en la interna. Sí, fue espantoso. Mi hipótesis nula es que no pasa nada con el Partido Colorado. Estoy dispuesto a sorprenderme, las encuestas le van subiendo, pero... Le van subiendo desde el subsuelo también, exacto, ¿no? Venía de un 2022-2023 donde marcaba 7, 8 puntos. Y también está el desplome de Cabildo Abierto. Los votos de derecha van para algún lado. A alguien tienen que votar, la gente de derecha y centro derecha. Yo creo que en Uruguay todavía no hemos visto, podremos decir por suerte, no lo sé, pero en Uruguay todavía no hemos visto lo que se suele llamar un fenómeno político. Los fenómenos políticos son rápidos, se ven rápidos. Es Trump. Es Milei. Claro. Sí, Trump. No estamos viendo eso. Entonces yo creo que en eso hay que separar la paja del trigo, es decir, Ojeda demostró ser un candidato competente, está haciendo unas operaciones de prensa que funcionan y de redes que funcionan, sí. Bueno, calma, ¿no? Eso es eso. Después, vamos a ver. Claro, capaz que hay gente que tiene información que yo no tengo, pero con la que yo tengo,
No puedo decir más que eso. Voy a enganchar una cosa que dijiste antes sobre cómo han cambiado las élites y el discurso de las élites, sobre todo en la izquierda, ¿no? Algo que decías respecto cuando hablabas del programa del Frente y las prioridades del Frente. Y lo engancho con esto de el Frente designando a un futuro ministro de Economía, a Gabriel Odone, a tu tocayo, que me reía con unas amigas el otro día que, che, a la derecha de Astori, digamos, ¿no? Muy a la derecha de Astori. Decimos, porque cuando en su momento era polémico, o era bueno, cuando nosotros éramos jóvenes, y la crítica desde la izquierda era contra Astori, y en las marchas de los universitarios, y se puteaban a Astori y le gritaban, a vos te puso el fondo Danilo Botón, y cosas así que uno verdad dice, che, que falta respeto. Pero bueno, en fin, uno piensa eso y digo, che, pero pará, porque Odone es una cosa, pero que Astori nada que ver, porque Astori, si uno repasaba su trayectoria, qué sé yo, obviamente que la muerte siempre genera una corriente de afecto hacia las personas, pero igual, Astori es un tipo que era de la universidad, de lo público, de la política, que había estado en la izquierda toda su vida, o sea, y ya, con sus posiciones que habían cambiado a lo largo de los años. Pero Odone es otro bicho, no tiene nada que ver, ¿no? Es otro bicho. Háblame de Odone y de, bueno, es como el corolario de la tecnocracia, ¿no? De alguna manera, con ningún vínculo, ya ningún lazo con la izquierda, que lo tuvo, pero que hace mucho tiempo que no. ¿Cómo te cayó lo de Odone? Se veía venir, pero bueno. Se veía venir, estaba generando un poco de ruido, un poco de controversia, viste que uno acá y allá empezaba a ver. Sí. Entonces, yo tenía preguntas sobre qué significaba ese ruido, pero finalmente se confirmó. A ver, yo diría esto. La comparación Odone-Astori que he visto gente hacer estos días, como vos decís, no ha lugar. No es una comparación válida. Astori es un intelectual histórico de la teoría de la dependencia, que en los 90 hace un recorrido hacia el neoinstitucionalismo muy razonado, muy público, con el que uno puede no estar de acuerdo, pero que es un intelectual público que se dedicó una vida a argumentar sus posiciones políticas y todo lo que vos decís. Es un cuadro universitario, es un dirigente político. Astori tenía... Construyó partidos. Astori tenía votos. Claro. Tenía muchos votos. Nunca fue mayoría en el Frente Amplio. Pero estuvo cerca, tuvo momentos. Pero fue minoría mayor algunas veces, en fin. Odone no. Odone es... Sí, alguien que tuvo en su momento una trayectoria militante, pero que hoy es básicamente un consultor empresarial que amagó en los últimos años a construir alguna agrupación política, cosa que terminó no haciendo, que fue cultivando en los últimos años un perfil de analista, de centro-derecha, ¿no? Saliendo a hablar a favor de muchas de las reformas de este gobierno, diciendo que el programa económico de Milei era atendible, reivindicando la reforma de Baby Villegas en los años 70. Hay que leer con atención a Caballo. Bueno, son posiciones que para una posición de izquierda son altamente controversiales y que sin embargo, por ejemplo, esto que decíamos hoy de las políticas focalizadas. Si uno lee, y yo en su momento las he leído, ahora no lo tengo fresco, pero si vos lees las cosas concretamente que dice Odone, las posiciones de Odone... Sí, las columnas en búsqueda... Digo. Son posiciones de un neodesarrollismo en el sentido de los 90. Es decir, el neodesarrollismo fue aquella síntesis que hace la CEPAL a finales de los 80, que es como una especie de mixtura parcial con el neoliberalismo. O sea, lo que le responde el neodesarrollismo al neoliberalismo es... Sí, es verdad, la sustitución de importaciones fracasó, es verdad, los estados han hecho demasiado grandes, pero no podemos ir a competitividades de destrucción del salario y basadas en el tipo de cambio. Tenemos que construir competitividades sistémicas. Con innovación. Con innovación y con un estado de bienestar minimalista, pero muy eficaz. Y sin privarnos de las herramientas que nos pueden llegar a dar las empresas públicas, el I+D, etc. La posición de Odone, aunque su trayectoria sea muy diferente a la de Astori, es una posición que en lo teórico no es completamente diferente a la de un neoinstitucionalismo neodesarrollista de los 90. Claro, el Frente Amplio nunca tuvo exactamente esa posición, siempre tuvo una posición a la izquierda de esa. Ese era el límite para el Frente, ese era el límite de centro. Parándose ahí, tira líneas hacia las políticas universales, la planificación, el avance de lo público, que si vos lees el programa de Frente Amplio, no el plan de gobierno ni el de prioridades, sino el programa, eso está.
En el programa hay cuestiones fiscales, hay redistribución, hay avance de lo público. No es protagónico, pero está. Y en el discurso no aparece. La En el palabra discurso no redistribución no se Entonces, escuchó en toda la campaña. O'Donnell es esa posición neodesarrollista con un toque más de neoliberalismo. De como que pivoteando para el otro lado. ¿no? Exactamente. Claro, como que está parado ahí, pero pivotea hacia y la yo derecha. creo que eso lo que prevé es mucho conflicto. Sí. Porque si vos querés aplicar el programa que O'Donnell dice que quiere aplicar, eso implica atacar de frente a la base social de Frente Amplio. ¿Qué son? Los sindicatos, las empresas públicas, la educación. Porque si vos estás diciendo que es lo que dice O'Donnell, que el estado de bienestar uruguayo es caro e ineficiente y que vos lo que tenés que hacer es pivotear el gasto hacia políticas focalizadas para los más pobres, lo que estás diciendo es que la clase media usa demasiados servicios públicos, ¿no? O sea, hay que escuchar lo que no se dice, ¿no? Y eso va a producir, si lo que se hace es lo que O'Donnell dice, que hay que ver qué tipo de ministro de Economía es O'Donnell, porque eso no es obvio, bueno, lo que va a haber es conflicto. Entonces, ojo, yo tampoco descarto que O'Donnell sea bicho, ¿no? Por ejemplo, la picardía que hizo el otro día de decir la reforma de seguridad social no es el fin del mundo. Sí. Como frase es buenísima. Porque fue decir, mi posición es la que es, claro. Pero yo no hago asco, haciendo ministro de Economía de un gobierno del Frente Amplio, pilotear Claro. Si toca. las pedradas que el Frente Amplio me tire. Sí. Y gestionar la situación sin ponerme moralista e intransigente. Entonces, quizás O'Donnell se revela como un político con más cintura de lo que nos imaginamos. Ojalá. Entonces veremos. Lo que yo digo es que las posiciones de O'Donnell son claras y son públicas. No es que yo lo estoy criticando, estoy tratando de ser objetivo respecto a lo que dice. Y lo que me parece, y acá para mí está lo importante, y acá hablo más como militante político que como analista, para mí O'Donnell no tiene la culpa. O sea, el problema con O'Donnell es que la acumulación intelectual, técnica y política de las posiciones de izquierda no tiene la densidad como para decir no hay que hacer lo que dice O'Donnell, hay que hacer esta otra cosa. Y eso es una responsabilidad que nos cabe a los que somos de izquierda, que vamos a tener que a toda velocidad y con las herramientas que podamos construir eso. Yo creo que hay gente, hay bases, hay organización, hay intelectualidad para hacerlo, pero los hechos demuestran que no es que vos tengas otro, que vos digas, para mí no tiene que ser O'Donnell. Tiene que ser claro. Yo puedo tener mis preferencias, pero eso qué importa, ¿no? Entonces, me parece que más allá de lo que uno piense sobre O'Donnell, hay que pensar sobre lo que nos dice la designación de O'Donnell sobre el campo político-intelectual, ¿no? Igual, a mí me sorprendió que Yamandu Orsi designara a O'Donnell, ¿no? A mí me sorprendió, más allá de que todo el año estuvo el rum en la vuelta, porque yo pienso que, por un lado, Orsi tiene un motivo, que él lo dijo explícitamente, que él quería un modelo de relación entre presidente y ministro de Economía que fuera el de la calle Pou, con Arbeleche. Quiero un ministro de Economía que sea como Arbeleche es a la calle Pou. Es la ministra del presidente. Sí. No le importa que el ministro no tenga su bancada, no le importa que el ministro... O sea, el ministro va a ir cuando vaya al Parlamento a ser interpelado, los que van a tener que defender a O'Donnell va a ser el MPP, la 609. La lista del presidente va a ser la que se va a tener que poner, digamos, espalda con el ministro del presidente. Bueno, eso es ya es toda una declaración, ¿no? De cómo querés que sea tu ministro de Economía. Ahora, yo pienso... potenciales ministros que tengan más o menos la línea de pensamiento de O'Donnell, hay muchos, hay otros. Y hay en el Frente Amplio gente con otra trayectoria y quizás con otra espalda. No sé, pienso, podría poner a Álvaro García, podría poner a Pablo Ferreri, podría poner a, no sé, otra gente que de repente que no estaba tan peleada a esta altura o con los puentes tan cortados con la pata izquierda del Frente Amplio. Me parece una decisión que, no sé, como no veo cuál es la lógica de, en un momento donde está picada la discusión a la izquierda por todo el tema del plebiscito de la seguridad social, por los 111 economistas de izquierda que salieron a criticar al plebiscito, qué sé yo, es como echar un poco de sal en esa herida. No sé, me parece, obviamente debe haber una lógica y también lo que ha trascendido es que hay inquietud en Orsi y en su equipo, en la gente cercana, por el tema de que el dólar está subiendo, de que hay una suerte de intranquilidad en los operadores poderosos del mercado, del pequeño mercado uruguayo, que están generando unos movimientos donde, bueno, querían dar una señal clara hacia ahí. Pero no sé, ¿no se te ocurre que podría haber hecho otra cosa Orsi que no sea poner a O'Donnell, como pensando desde su lógica, no desde lo que a nosotros nos gustaría? No, a mí no me sorprendió. A ver,
Orsi trabaja desde el principio de la campaña con la hipótesis de que los votos de izquierda no importan. Claro, que ya están. Hizo una campaña interna como si estuviera en noviembre. Sí, sí. Y le salió. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Cuando un político hace algo y le sale bien, sigue haciendo eso. Yo creo que es muy extraordinaria y alguien tendrá que contar en algún momento la trayectoria ideológica del MPP, desde el guevarismo y el asambleísmo autonomista en los 90 hacia el nacionalismo popular y ahora hacia el extremo centro. Es muy extraordinario esa trayectoria. Y entonces yo no veo que el MPP vaya a tener ningún problema para apoyar a O'Donnell. Creo que hace mucho tiempo que cuando vos escuchás el discurso público del dirigente del MPP es compatible con esto. Y las definiciones estratégicas van en esta dirección. ¿Por qué? Es algo que habrá que explicar llegado el caso. A mí me parece que O'Donnell tiene un plus que puede ser preocupante de una posición de izquierda, pero no deja de ser un plus en el conjunto del sistema, que es justamente que tiene diálogo con sectores empresariales importantes y que conoce esa lógica y que va a poder operar en ese mundo y que en el Frente Amplio no sé si hay tanta gente que tenga eso. No diría que no hay nadie, pero... No, es muy aceitado porque laburó con ellos, ¿no? Claro. En CPA Ferrer no era que los conocía, eran Claro, sus clientes. trae peso. Entonces a mí me parece que es un cuadro codiciado para el sistema político, no es cualquiera. No. Lo dijo Ojeda en su momento en una entrevista, decía, bueno, si no lo quieren a O'Donnell, que nos lo den a nosotros acá le hacemos un lugar o cosas así. Lo dijo hace un par de meses en miedo al éxito. ¿Sí? Entonces, no sé, me parece que era algo que se estaba... que estaba más o menos adelantado. Claro, ¿qué significa eso a futuro? ¿Cómo leerlo ahora? No lo sé, realmente cuando vos decías esto de la señal de los mercados, la capacidad de operar en el corto plazo del capital financiero, mediáticamente y políticamente, no es la misma que a principios del siglo XXI, es mucho más, ¿no? Entonces son cosas que son muy difíciles de analizar y que a mí me superan completamente. Yo lo único que puedo decir es que desde una posición que piensa que habría que desarrollar políticas universales, que lo bueno de las empresas públicas uruguayas es que permiten proyectar caminos de mayor planificación económica, que el Estado uruguayo, justamente lo bueno que tiene es que no fue ni completamente destruido por el neoliberalismo, ni completamente subordinado a la lógica de la competitividad por el neodesarrollismo. Bueno, yo me imagino, por decirlo de alguna manera, si el proyecto de O'Donnell tiene éxito, las cosas que a mí me parecen importantes del Estado uruguayo tienen chances de perder potencia. Y eso me parece que es un problema que el Frente Amplio va a tener que tramitar, porque si vos lees el programa del Frente Amplio, el programa del Frente Amplio se propone defender esas cosas del Estado uruguayo y potenciarlas. Y yo creo que todavía no está la síntesis política hecha de ese problema, porque además es una síntesis política que no está hecha desde los 90. O sea, que fue siempre conflictiva, que fue siempre... y que depende mucho de la relación de fuerza de cada momento. Entonces va a depender mucho de cómo sean las bancas en el Parlamento, de qué cargos se designen, de cómo esté la situación internacional también, ¿no? Porque ha dado muchos bandazos la situación internacional latinoamericana en los últimos años, hay mucha incertidumbre. Yo, por decir algo, Joe Biden en los 90 era el más neoliberal de los demócratas. Joe Biden como presidente iba a manifestaciones de sindicatos. A la izquierda totalmente del establishment demócrata. Y siguió la política de Trump de mandarle cheque de $1.500 a la gente por correo para hacer política keynesiana. Entonces está todo muy raro. Entonces... y pasamos de un momento internacional donde parecía que se venía como el invierno fascista en el mundo. Después eso se convirtió más en una cosa pendular, pero bueno, en esos péndulos igual la cosa siempre queda un poco más a la derecha de lo que estaba antes, ¿no? Claro, en esos péndulos. Lo que quiero decir es que por más que los nombres sean importantes, yo no me resulta obvio que el resultado final de las tensiones que el Frente Amplio tenga que sintetizar en estos años vaya a ser necesariamente
una traslación a la política pública de las declaraciones de O'Donnell de los últimos 5 años. Bueno, hay que ver. ¿Cómo te imaginas un gobierno de Orsi presidente? A ver, primero que es un gobierno de Frente Amplio. Uh-huh. Y que Frente Amplio es un partido que tiene una densidad institucional y organizativa que no tienen los otros partidos uruguayos y que no tienen tantos partidos en el mundo. Y que eso incluso el propio Orsi lo ha dicho, ¿no? Cuando le preguntaron, vos sos el jefe de Frente Amplio, y dijo, bueno, Frente Amplio es el Frente Amplio. Pero eso es lo que dice Orsi siempre, vale. Bueno. Está bien, no, pero lo que viene después del bueno. Bueno, vamos a ver. El Frente Amplio tiene sus autoridades, Bien. tiene su. Y eso va a jugar, obviamente, dependiendo de la relación de fuerza y todo esto. Digo esto que parece un lugar común, pero que para mí no es un lugar común, porque el Frente Amplio. Está todo este discurso sobre el centrismo, sobre Orsi. Está perfecto. Ahora, si vos mirás la intención de voto de Frente Amplio antes de que se confirmara Orsi como candidato y después no cambia. Uh-huh. Cambia poquito, qué sé yo, pero lo que quiere decir es que la gente en octubre va a votar al Frente Amplio con su candidato, que es el que esa misma gente eligió, entonces uno supone no está más o menos en sintonía. Pero después del Frente Amplio va a jugar, los sectores van a jugar y van a pasar muchas cosas que son impredecibles. Dicho eso, Orsi es un político que cultiva muy bien la ambigüedad. Uh-huh. Eso puede querer decir dos cosas, y lo vamos a ver. No le puedo predecir yo. Puede querer decir o que él es una persona con poca claridad sobre lo que quiere hacer y que lo que va a haber que mirar con mucha atención es de quién se rodea, Claro. para de ahí sacar conclusiones, y que eso lo vamos a ver el día después que gane o el mes después que gane, cuando se armen los gabinetes y etcétera, o que sabe perfectamente qué es lo que quiere hacer, pero está jugando de forma ambigua en la campaña electoral. Y si sabe perfectamente lo que quiere hacer, eso puede bifurcarse en diferentes cosas que no sabemos. Entonces, si yo juzgo a Orsi por sus posiciones políticas públicas, diría, el gobierno del Frente Amplio que viene va a ser un gobierno más conservador que los anteriores del Frente Amplio. Uh-huh. Y por lo que veo, decir, no solo de Orsi, sino de gente, de dirigentes del Frente Amplio que están en sintonía con eso, pareciera que están diciendo eso. Pareciera que están diciendo, yo a lo que más aspiro es a algunas políticas focalizadas que funcionen, a que la economía crezca, y tal. Y paremos de contar. Entonces, esa es la expectativa que ellos están queriendo producir. Más que eso no puedo decir. Me parece que es un político que tiene vocación de diálogo, pero eso para mí no quiere decir mucho, porque después la política se polariza, tenés mayoría parlamentaria y gobernás, ¿no? Entonces, no sé. La respuesta es no sé, y creo que es la respuesta que te va a dar básicamente cualquier uruguayo. Porque me parece que el Frente Amplio en buena medida va a ganar si gana. O sea, pareciera que el Frente Amplio va a ganar porque la gente quiere sacar a los blancos. Y cuando vos gobernás para sacar a otro, la agenda no se desprende de las expectativas del electorado. Por ejemplo, en 2002 el Frente iba a ganar, en 2005, 2004, sí. El Frente iba a ganar porque había un rechazo masivo, popular, consistente, mayoritario al neoliberalismo en su conjunto, uh-huh, que se expresaba en los plebiscitos contra las privatizaciones. Hoy el pueblo, el soberano, el electorado está dando un mensaje mucho más ambiguo, pero que ese mensaje ambiguo puede interpretarse de muchos modos, y vamos a ver porque además el mapa político interno del Frente Amplio está en mutación. Vos pensás, la interna de 2019, con 4 candidatos, uh-huh, con Daniel Martínez, que lo apoyaba Astori y Constanza. No vas a acordar del 2019, que pero pará, flashbacks. Con el Partido Socialista en pleno proceso de procesar su cambio de línea. Corriéndose a la izquierda, pero apoyando igual a Martínez porque era de ellos. Claro. Con el Partido Comunista presentando por primera vez a su propio candidato, uh-huh, y creciendo internamente. Con el astorismo dividido y... El MPP pinchado, con Carolina Coses, no muy convencido. Sí. Entonces, y vos ves todo el proceso que viene después. La autocrítica, la LUC, la intersocial grande, la intersocial chica, la pandemia, la ola feminista,
pasaron tantas cosas y cambió tanto. Bueno, obviamente la muerte de estos grandes dirigentes, esta especie de super MPP que se come al astorismo. Y yo creo que eso va a seguir fluctuando. Vos acordate que no hace tanto tiempo Sendik era la estrella en ascenso del Frente Amplio. Yo creo que el proceso de construcción de los alineamientos internos del Frente Amplio todavía no está completo. Si vos cómo interpretás el Frente Amplio de, no sé, 2012. Y bueno, está el astorismo y el mujiquismo. Hoy. Sí, y el PS tratando de pivotear ahí, generalmente alineado con Astori en su momento. Hoy. Sí, no. ¿Cómo dibujas la interna del Frente Amplio? Todavía no sabemos. Todavía no sabemos cómo va a evolucionar el MPP. Entonces, todas esas incertidumbres, yo creo que lo que dan es mucho margen para la acción política. O sea, donde aparezcan políticos con virtud para saber aprovechar las muchas situaciones complejas que van a venir y ambientes político-intelectuales que sepan producir propuestas, van a marcar agenda. Por ejemplo, si vos mirás la campaña de 2009, nadie iba a decir que lo que iba a marcar ese quinquenio iba a ser la agenda de derecha. Sí, no estaba en ningún lado. No estaba. Y bueno, es posible que lo que marque la agenda de los próximos 5 años no esté ahora. Entonces, ¿Qué imaginás del futuro político de Carolina Cose, por ejemplo? Desde la vicepresidencia, había como hizo una campaña ahí interna, la cual no logró el objetivo, pero había logrado armar algo en torno a su figura. Después ese algo que armó, medio que voló por los aires, sí, o no quedó demasiado consistente. Después menos hubo también una decisión política que fue tirar un sector propio y tratar de ser senadora por su propio sector, y no mantener ese especie de aglutinamiento entre socialistas, comunistas que había en su momento. Obviamente no dependía solo de ella, ¿no? Son partidos históricos que tienen sus propias dinámicas, no es que Carolina decía vamos juntos y vamos todos juntos. Pero nada, ¿cómo te imaginas el futuro inmediato de Carolina Cose en el Frente Amplio? ¿Hoy es una líder del Frente Amplio, Carolina? Es una dirigente con mucha proyección. Que creo que todavía no conocemos en su cabalidad como dirigente de primer nivel. Lo que quiero decir con esto es que Carolina Cose fue candidata a presidente del NDP, candidata a senadora de la 1001, intendente de Montevideo, ahora candidata a presidente de vuelta con socialistas y comunistas, agrupando a la izquierda del Frente Amplio, digamos, y ahora candidata a senadora en este sublema. Entonces, creo que ella es una persona que tiene un perfil técnico muy marcado, que tiene un perfil de gestión muy marcado, un perfil ejecutivo muy marcado, que cuando hizo una campaña, la campaña que eligió hacer fue una campaña no muy ideológica. O sea, siendo que Yamandu Orsi estaba dejando muy libre el flanco izquierdo y corriendo riesgos muy grandes en ese sentido, ella eligió no explotar ese flanco y más bien decir, yo lo que tengo son propuestas claras, yo me parezco a Tabaré Vázquez. Hizo otra campaña que no es la que la situación estaba gritando que se hiciera. Y eso para mí dice mucho sobre el tipo de perfil que ella está intentando cultivar. Es que ahí, tengo un paréntesis, me acuerdo que había una asociación un poco rara que se estaba haciendo todo el mundo, que era como que Carolina Cose pareciera, o sea, se la pintaba como que venía a representar la extrema izquierda, cuando era una persona que por su perfil, su trayectoria y todo, nada decía que Carolina Cose tuviera ese pensamiento ni esa forma de... Claro, sí, tenía sectores que estaban a la izquierda que la apoyaban, pero no era que ella, venía de tirarle piedras a los McDonald's, digamos, ¿no? No, claro que no. Claro que no. Yo igual el matiz que pondría a eso es que yo creo que Carolina Cose se identificaba muy fuertemente como alguien que cree en lo público. Sí, claro, las empresas del Estado. Las empresas del Estado, las inversiones de las empresas del Estado y como los grandes planes, la fibra óptica, una plataforma de streaming nacional. Y me parece que eso era consistente con la forma como piensa la izquierda de Frente Amplio, aunque ideológicamente la coincidencia no fuera total. Pero justamente lo que estoy diciendo, en el sentido de lo que decís vos, es que todavía no está completamente desplegada como dirigente y todavía no queda completamente claro cuál es la proyección que se imagina ella, ¿no? Quiere tener su propia base. Pero fue candidata por estos sectores, candidata a la presidencia de los socialistas y los comunistas, pero no es líder, o sea, hoy no sé cómo está su comunicación y qué sé yo, pero no, obviamente no es ella quien, tampoco pudo hacer una interlocución entre estos sectores para poder mantener ese paraguas. Es como, habrá que ver. Veremos. ¿Y la calle Pou?
que se va ahora de la presidencia, ¿vos pensás que sube su banca o se va un par de años a surfar por ahí y cuando vea que el gobierno del frente empieza a teclear, vuelve ahí sí al Parlamento a tirar alguna... ¿Qué va a hacer la calle Pou en su vida? Yo creo que necesita los fueros. Creo que es el líder de su partido. O sea que es el líder de toda la derecha uruguaya hoy, ¿no? Es como sí, líder. Sí. Y me parece que la calle Pou es demasiado importante para el Partido Nacional para no capitalizarlo electoralmente. Entonces me parece que desde el punto de vista táctico es una buena decisión de parte del Partido Nacional poner las listas. Además de que necesita los fueros, ¿no? Yo qué sé, para mí la calle Pou es un gran dirigente político. Es un gran dirigente político que supo armar un equipo con mucha claridad estratégica y táctica y que logró realmente dominar la discusión pública hasta que se le fueron de las manos las prácticas corruptas de su entorno. Y bueno, y es un político que llegó para quedarse, ¿no? Sí, vuelve en 2029 seguro. Digo, va a intentarlo. Es verdad que la calle Padre presentó a Violeta Massoyer, entonces ya sabemos quién va a ser la sucesora. La siguiente. Sí, seguramente en 2040 o 202030 tendremos la presidenta. Violeta la calle, ¿cómo es el apellido de Loli? Claro, porque hay una lógica dinástica que ya se activó y ya sabemos cómo funcionan estas cosas. Entonces tiene los días contados. Pero no, por ejemplo, si se diera que ganara Delgado, no tendría mucho sentido que la calle Pou fuera a ocupar una banca ahí al Parlamento, ¿no? Por lo menos no de entrada, porque sería como una cosa, como ya automáticamente como vaciar de cualquier poder al presidente de esa coalición. Pero es que es el problema de poner de candidato un segundón. Ese es un problema que el Partido Nacional se inventó solo y que por eso también está sufriendo, ¿no? Y por eso yo creo que esta narración de que los candidatos no son líderes, en realidad Álvaro Delgado no es líder. Claro. Ese es el tema. Los otros están tratando de construir algo al menos. Exactamente. Es que Delgado no tiene para dónde construir, porque le está cuidando la casa a otro. Entonces es como si no puedes armarte, como el segundo piso, vos no te puedes armar una pieza arriba si la casa no es tuya. No, y claro, yo creo que la lectura que hacen ellos es que la figura de la calle es tan excluyente que vos tenés que presentar a alguien que sea la calle. Y Delgado es la calle. Bueno, el problema es que Delgado no es la calle. Claro. Entonces, tienen un problema. La verdad no sé qué va a hacer con la banca. Creo que lo que va a hacer es lo que maximiza su probabilidad en 2029. Y que él usó muy bien el Parlamento como plataforma en su momento. Entonces quizás la use de vuelta. Sí, ahí que vuelva en un momento para interpelar a los ministros del frente y para tratar de señalar. Andás a ver, porque también, depende de muchas cosas. Yo no soy muy bueno proyectando el futuro. Bien, Gabriel, la última. ¿Qué pensás que va a pasar con el plebiscito? Con el grande, con el de la seguridad social. Está el otro, el de allanamientos nocturnos, pero ¿pensás que tiene chances el plebiscito y que realmente sería un cambio grande en las coordenadas políticas del Uruguay que se aprobase ese plebiscito? Los plebiscitos son muy difíciles de predecir. Son muy difíciles de aprobar también en Uruguay. Hace mucho tiempo que no sacamos un plebiscito los uruguayos, desde 2004, ¿no? Las dos cosas. Son muy difíciles de aprobar y son muy difíciles de predecir. Ha pasado que las encuestas dan 60, 70% en plebiscito y después no sale. Las encuestas ahora a este plebiscito le dan el entorno de 50. Un poquito más, un poquito menos. Hay unas que le dan 30 igual, ¿no? Es como que es raro también. Depende cómo midas. Sí. Sí. Está como raro, porque también si preguntás por las medidas en concreto, bueno, obvio que hay medidas que tienen mucho respaldo. Si preguntás por la edad jubilatoria, tiene mucho respaldo. Si preguntás por la jubilación mínima. Exactamente. Entonces, más a favor de decir es muy impredecible. Yo la verdad no sé lo que va a pasar. Creo que es difícil que se apruebe. O sea, creo que hay muchas cosas conspirando en contra, pero también es verdad que hay cosas que son muy populares. Entonces, hay que ver, va a depender de muchos factores. Mi posición sustantiva, yo voy a votar el sí. Me parece que... A ver. Si vos estás diciéndole a la gente que todo se va a automatizar, que no va a haber puesto de trabajo para nadie, y que el gran problema del futuro es que no hay empleo, no podés decirle a la gente que también tiene que trabajar más. A mí ese buzón no me lo venden. O sea, todo bien,
Y tampoco me venden ninguna curva de ninguna variable a 40 años en el mundo de hoy. En 40 años no sabemos cuál va a ser el trazado de la costa de Montevideo. A 40 años no sabemos si va a haber carne sintética que sustituya la carne de vaca. No me digas que en 40 años tal es la proyección de... No me jodas que no va a haber saltos en calidad, en productividad, ni que no va a haber colapsos ambientales globales, ni que no va a haber guerras mundiales. Entonces, es como si vos me dijeras en 1930 que en 1950 tal cosa. No jodas, no. Entonces, lo que a mí me parece que está en juego en el plebiscito es un bluff de los tecnócratas y los mercados diciendo que si los jubilados ganan el salario mínimo, se termina el país. Bueno, pero que si los jubilados ganan lo que pensamos que pueden ganar si se aprueba el plebiscito, ¿no es cierto que hay como una cuestión un poco de redistribución regresiva en esta cuestión de la pirámide demográfica, que sabemos que en Uruguay los pobres son los niños y las niñas y no los viejos, y que bueno, vas a mandar plata, la plata que hay para el gasto social va a quedar concentrada ahí, en detrimento de acá? Esa es la discusión que está buena, ¿no? Sí, claro, para mí esa es la que está buena. También puede dar más plata, es lo que uno piensa. Exacto, agrandemos la bolsa. ¿Sí, no? Primero, que puede dar más plata. Segundo, que los niños pobres no viven solos, viven en familias pobres. Sí. Y que en todo caso lo que hay que preguntarse es cuáles son las políticas que harían que esos niños dejarían de ser pobres, si son políticas focalizadas, si son servicios públicos, si son políticas de empleo, si son políticas salariales, y esas políticas no implican de forma lineal la misma cantidad de gasto. Además, ahí también depende mucho de cómo vos cuentes lo que va a pasar con la bolsa de la SAFAP. O sea, porque el sistema nuevo no va a ser deficitario de primera. No, de entrada entra un montón de plata. ¿Lógico? Exactamente. Entonces también hay proyecciones a mediano plazo que se pueden hacer de muchas maneras. Entonces yo no compro el catastrofismo en ese sentido. Estás con O'Donnell ahí, no es el fin del mundo. No es el fin del mundo, no es el fin del mundo. Y lo que yo pienso es que pensar que estamos hablando de gente que gana menos que el salario mínimo. Sí. No estamos hablando de gente que gana 18.000 pesos en vez de 23. Claro. No estamos hablando de gente que gana 80.000 pesos y le vamos a dar 120. Y me parece que a veces esta imagen de le estamos sacando a los pobres para darle a los ricos que se quiere instalar, hace una imagen errónea de cuál es el público que va a beneficiar esta reforma. Y me parece que no es mutuamente excluyente eso con hacer inversiones en otros lados. Por supuesto que esto implica abrir otras discusiones redistributivas que hoy no están en la mesa. Pero para mí, esto es como cuando los neoliberales ponen las reglas fiscales en la Constitución. Claro. Entonces, mira, yo te pongo en la Constitución que vos no podés gastar más. Andá y resolvelo. Claro. Y ahí toda la política gira en torno a cómo cumplir con esa norma. Esta norma lo que hace es, mira, vos vas a tener que pagarle a estos jubilados. Resolvelo. Y yo creo que eso es bueno. Después, yo no es uno de esos temas por el que yo estoy dispuesto a pelearme con alguien que no va a votar. Entiendo que hay buenos argumentos en las dos direcciones. Y entiendo que es legítimo que posiciones de izquierda hagan los dos argumentos. Pero me parece que... A ver, decirlo así. Es interesante que haya un consenso total de los tecnócratas de un lado y una gran mayoría social en la izquierda del otro. Y yo en una disputa de esas características, mi instinto no necesariamente es decir tienen razón los tecnócratas. Tienen argumentos atendibles, sin duda, pero... Sí, yo escribí algo en Brecha sobre eso hace unos meses que me parecía también algo que era ahí donde había que poner un poco el foco de la atención, que era interesante sobre el proceso político de esto, que era decir, nada, dice algo que todas las élites del Uruguay en términos tecnócratas y que buena parte de la élite político-partidaria y que todos los medios de comunicación, todos digan algo y sin embargo mucha gente está queriendo otra cosa porque también hablando de esto de los climas de época, habla de cosas que han pasado en el mundo hace no tanto tiempo, los Brexit, los acuerdos de paz de Colombia, momentos donde la democracia directa va para un lugar distinto a lo que quieren las élites. O las protestas en Francia, ¿no? Un sistema político... que acuerda algo, va para un lado. Y la gente no lo quiere. Y la gente no quiere ser pobre. Y no quiere que le desguacen el sistema de seguridad social. La reforma de la calle es impopular. Y entonces, yo qué sé, a mí me parece que el problema de la redistribución tiene que ser planteada mucho más en serio que decir
hay un par de cientos de millones de dólares que les podemos gastar en esto o en esto otro. Y que, por ejemplo, el problema de las AFAP. Yo creo que la izquierda tiene que proponerse un avance relativo de lo público en la economía. Uh-huh. Y esta es una de las bolsas de plata más grandes que hay en el país. Y para mí es muy bienvenido que se esté discutiendo un avance de lo público sobre eso. Que yo no lo veo como una expropiación, porque tampoco es que a la FAP vos puedas ir a golpear la puerta. Decirle que, claro. Entonces, me parece que se está discutiendo mal este tema, y si bien me parecen respetables otras posiciones, habría que ser un poco más meditado y mirar más cosas que hay en juego en la discusión. Gabriel, muchísimas gracias. Hemos hablado de un montón de cosas. Como siempre, cuando preparábamos este encuentro, dijimos que íbamos a hablar de algunas cosas y hablamos de otras que nada que ver. Pero bueno, eso es la gracia también de encontrarse y conversar y ver para dónde fluye la cosa. Nada, decir públicamente a toda la gente que está escuchando que es una de las personas que más he leído y que con las que más me ha hecho pensar en todos estos años. Así que gracias por ello. Por favor, y bueno, seguirlo haciendo, nada, porque eso, bueno, te seguimos con mucha atención siempre. Un abrazo grande a todos quienes están del otro lado, gracias por haber acompañado y bueno, nos seguimos encontrando para ver cómo viene la cosa.